Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Salmos, capítulo 27, 1 al 6. Aconteció que cuando Isaac porque él me esconderá en tu tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la seguridad de la victoria. Durante la semana pasada estuve en Indonesia, en Bali. Tuvimos un viaje misioneros del evangelismo. Yo estaba junto con ellos, y también para que los creyentes del local puedan sentir el ambiente del campo de Indonesia, di la predicación dominical. Pudieron sentir. Lo que yo escuché, que no escucharon, porque yo no puedo escuchar que ustedes dijeron amén. Por eso no sentí si ustedes habrán recibido el campo de Indonesia. Por eso ustedes ven Indonesia, parece que tiene la libertad de religiones, pero en verdad está restringido de la libertad de religiones. O sea, no es muslémico. Políticamente, si no es muslémicos, no pueden ir a tener éxitos políticamente, nacionalmente. Todo Indonesia, ¿qué es? Está en el sistema de muslémicos y se mueve todo a través de esto. También Bali es de hindúes, y están todos atrapados de ellos. Es conquistar a los extranjeros, tiene peligro para transmitir el evangelio. Entonces, ¿cómo hicimos el campamento del evangelismo? A través de conexiones entre los conocidos. Porque si empieza a aceptar al cristianismo, lo echan de la casa. Por eso tenía preocupación, de esa preocupación la misionera Chung In-sung. Por eso ustedes tienen que saber que es una religión tan peligrosa que lo echan si creen a otro Dios. Otro campo del evangelismo también será lo mismo, pero es muy importante el campo Indonesia. ¿Y quién es? Necesita los discípulos de Indonesia. La iglesia Yeon en Bali hay un pastor que se llama Anton, quien es el pastor de Indonesia. Por eso tienen que levantarse muchos discípulos natales de Indonesia. Por eso nosotros, en un sector donde puedan nadar y donde hay piletas, puedan jugar, están haciendo RUTC. Por eso desde adelante, para establecer los discípulos de Indonesia, tienen que levantar remanentes. ¿Quién es el seminario teológico de los remanentes? A través de LTS tiene que establecer los discípulos. Esto es lo que debemos luchar contra muslémicos. Ahora oficialmente comenzamos con inauguración de LTS. Por eso dice que
Tenemos que sembrarle, que lo hace la iglesia Yeon es un poco diferente. Por eso el avivamiento de la iglesia, cuando se llena 80 asientos, hay avivamiento rápidamente. Por eso la iglesia Yeon Valley está, al tener un templo pequeño, ya está lleno. No hay lugar para sentarse. Por eso no tiene que ser así, sino tiene que ampliar el templo para que puedan haber asientos para sentar los nuevos creyentes. Por eso tiene que mudarse o ampliarse el templo, la iglesia. Por eso están en oraciones. Por eso la iglesia Valley Yeon, sus instalaciones es muy malas. Y tiene que cambiarlo, renovarlo y nuevamente tiene que empezar el comienzo del evangelismo de Indonesia. Por eso los creyentes tienen que tener en mente de las misiones, tienen que orar juntos y ustedes tienen que ser utilizados para la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Ustedes todos sean así. Hoy también estamos haciendo el culto del viernes en oración para los alumnos de secundaria mayor que van a rendir el examen para entrada de universidad. Ustedes tienen que saber, los remanentes apenas cuando nace es un horario que tiene que pasar un muro alto y de este punto se diferencia en diferentes caminos. Pasando el muro alto se decide el camino donde debemos ir. Por eso, ¿qué hay en el medio de eso? Tiene temor. A ver si yo podré ir a la universidad donde yo solicito, yo podré rendir bien el examen. Los padres están teniendo esos dos temores. Los padres que estudian bien, los hijos que estudian bien, como estudia bien y quiere que vaya a buenas universidades, pero los padres que sus hijos no estudian bien están diciendo a ver dónde podrá entrar. Entonces, aunque sus hijos estudien o mal, todos están en nervios, en temor, en preocupaciones. Hay un personaje que se llama Napoleon Hill, dice, definió el temor así. El temor nos pone impotencia todos nuestros estudios y nos rompe nuestras imágenes y nos saca nuestra seguridad y nos saca todas nuestras ganas y para poder estudiar. También la gente a través del temor y caen en un pozo de que no pueden salir. Como esto, el temor tiene temorosos destrucciones. Por eso las personas que tienen temor se arruinan totalmente. Tengo temor, tengo miedo. Es el campo de Génesis 3. ¿Cuál es el resultado de que desobedeció la palabra de Dios? Tiene temor. Las personas miedosas no pueden hacer nada. Las personas que no es grandes personas no pueden hacer nada y solamente hacen siervo de otras personas. Por eso ustedes vean la forma del mundo también. Satanás nos siembra temor. Las personas que tienen mucho temor no pueden ser guiados espiritualmente. La persona espiritual no tiene temor en ninguna forma, es valiente. Las personas en su corazón tienen mucho estrés y tienen mucho estrés. ¿Qué es el estrés? Nos quita toda la felicidad, la paz y la alegría del corazón. Y entonces, ¿qué llega? Nos pone impotente, inútil, insensibles. Nos deja como una persona que no podemos hacer ninguna otra cosa. Satanás está trabajando así. Por eso el temor, realmente, a todo tienen el temor.
y puede llegar este temor a cualquier persona. Por eso, si vemos en la Biblia, dice que no teman. Y aparecen por esta razón que no teman, no teman. ¿Cuál es el primer representativo? La palabra es Isaías, capítulo 41. No teman, yo estaré contigo. No asustes, yo soy tu Señor. Yo soy tu Dios. Yo te haré fuerte y yo te ayudaré. Mis manos derechas yo te sustentaré. Vea, tan específico es palabra tan específico. Vea los alumnos. Quiero que ustedes mediten Isaías 41:10. No tengan temor. No tengan temor. Yo estaré junto contigo. No asusten. Porque yo soy tu Señor Dios. Yo te ayudaré. Yo te haré fuerte. Yo te sustentaré con mi mano diestra. Por eso no tienen que temer. Si sale el temor, no pueden hacer nuestra cosa correctamente. Nuestra habilidad se borra totalmente porque estamos llenos de pensamientos de otras cosas. No solo el estudio, sino todas las cosas de nuestra vida es lo mismo. Por eso ustedes, cuando aferran la palabra, son libres del temor. Son libres del temor. Delante del foso león, en horno, en idolatrías, ustedes no temen. Eso es la característica de la persona que aferraron la palabra. Perdón, pero por eso yo no los veo en las personas más grandes que yo, porque si no los veo más grandes que yo, tengo temor. Por eso lo tenemos que ver pequeños las personas. Por eso las personas que ponen y parece que eres algo importante, se hace el que sabe mucho. Y yo le digo, basta de decir. Yo te veo tus engaños. Yo veo tu corazón. Me da risa eso. Nosotros no podemos transmitir la influencia espiritual si nosotros estamos pequeños y nuestro prójimo parece que es gigante y es temoroso. Entonces yo no puedo hablar a ellos del Evangelio. Ustedes, las personas de la palabra y del Espíritu, tienen que reírse de esas personas. Yo veo tu corazón, no hagan masas, tienen que tener misericordia de esas personas, porque tenemos que salvar a esas personas. Esas personas así pueden cambiar la vida. Por eso las situaciones de mucho temor y dice que no teman. Lo más importante es a los hijos de Dios. Hay razón que no tiene que temer. ¿Por qué? ¿Qué razón es? Es una palabra. Porque Dios está junto con nosotros. Es juntos, Emmanuel, la unicidad. Si nosotros tenemos que disfrutar las 24 horas este misterio espiritual, aunque hagamos cualquier cosa, hagan con valentías. Ustedes no vean los ojos de otras personas. No importa si estudian un poco menos, estudian un poco mal, si es feos, no importa. A mí me gustan los remanentes flacos que bailan muy bien, pero no importa los remanentes gordos. Baila con todo porque quiere decir que tiene la seguridad, porque ha sanados. Tiene que recibir nuestra gloria como está. Si vemos el capítulo de hoy, podemos ver el temor de David. Y escribió este libro, esta poesía, Salmos, con temor. En estas situaciones, David está alabando la alabanza de la salvación y de la victoria. Por eso está sobrepasando todo el temor del Estado y está yendo al camino de la victoria. Todos los creyentes de la iglesia llevan aferrando la palabra de hoy
como hizo David, de tener la seguridad de victoria y todos sean victoriosos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la actitud del corazón valiente. Es el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y callaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ustedes pueden ver que están en grandes crisis, David. Y están los enemigos. Y están rodeados. Y está todo el ejército, lo rodeó a David. Y es la situación de temor, pero hay muchos casos para estar en temor, David. Y es la situación de David en este momento. Pero en medio de estas situaciones, David continuamente está en paz, en tranquilidad, en calma. Está haciendo esta confesión. ¿Qué quiere decir tener calma? Calma quiere decir que confía a alguien y están teniendo seguridad por alguien. Y por eso ve a una persona y está cómodo y están en calma. ¿A quién está mirando David? ¿A quién está mirando David y está teniendo la seguridad de la victoria? David solo miró al Señor. Esto es importante. Solo miró al Señor. Si cuando ustedes se hace solo, a cualquier temor que venga, nosotros no tambaleamos y podemos vivir una vida de superar todo esto. Si disfrutando la bendición del trono, como las águilas que sube para arriba, como las águilas, sube hacia arriba con las alas. Esas tormentas, arriba de tormentas. Porque está bien entrenado fuertemente y es fuerte las alas. Y pueden alumbrar la luz sobrepasando todo el tiempo y el espacio. Por eso los creyentes y ustedes también, solo quiero que vean al Señor. No tengan temor, no odien, no culpen y no hablen las palabras negativas. Porque al ser así ya están atrapados. Yo no tengo posibilidad, soy insensible. Está totalmente engañado por Satanás. Yo también estuve atrapado y sufrí muchas veces en mis antepasados. Por eso los alumnos que van a rendir el examen, solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Quiere que tengan los tres hoy. Tres solos. Entonces, todas las mañanas confiesen, solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Si nosotros confesamos esto, Dios se alegra y obra el Espíritu Santo. Yo nunca, sin falta un día, apenas me despierto y digo, solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Y empiezo a hacer el ejercicio de digestivos, confesando esto. Por eso, en la vida de ustedes, Antena Plataforma, sean esta plataforma. Por eso la poesía de David que estamos mirando hoy está teniendo el misterio espiritual. Por eso los alumnos, ustedes, también tienen que tener el misterio espiritual. En verdad, como David, no hay un personaje que sufrió más que David. David nos supera, nos transciende todos nuestros pensamientos. Él fue el mejor rey, el más poderoso. Hasta ahora, David, muchos miles de años, David fue mejor rey. En medio de esos sufrimientos, él estableció firmemente. No es una, dos veces. Crisis de la muerte no era una, dos veces en su vida de David. Vea, cuando era pequeño, cuando estaba pastoreando a las ovejas, cuando usted dice pastor, parece que tiene
que parece que se ven hermosos, pero en ese momento, ahora también, el lugar para pastorear no hay pastos, son todo tierras en polvos, y es el desierto, y es muy difícil encontrar un pasto. Y entonces el pastor pasea con las ovejas años y meses para buscar el pasto. Y en ese desierto no hay agua tampoco. No puede bañarse. Esa noche de tristeza, de soledad, porque a la noche el desierto hace mucho frío. Vean cuántas tristezas debe tener y cuánto temor, porque hay los animales salvajes que quieren atrapar a comer a las ovejas. Él no tenía ni cuchillo ni armas, no tenía ninguna otra cosa, él tenía solamente las rocas. Por eso él practicó tantas veces con la onda para tirar las piedras. Estaban en tristezas, esa vida de peligro de la vida. Por eso especialmente profeta Samuel por eso fue a la casa a Isaías para desde mayor hasta los 7 hermanos le dijo que no es. Solo había un menor. Y está pastoreando en el desierto. ¿Qué quiere decir? David era fuera de la lista hasta su padre, pero también Goliat, de frente de Goliat, por eso quería matar a David, el rey Saúl. Y tenía que mantener la vida como sea. Y también hizo una vida de fugitivos. Porque también después del rey, el Absalón también quería matar a su padre. O sea, David tuvo su vida de crisis y peligro de la muerte. ¿Cuántas veces tuvo la guerra? ¿Cuántas personas murieron? No dejó establecer el templo. David escribió la mitad del libro Salmos y la mayoría del Salmos está hablando el contenido de la poesía en dificultades. Por eso los alumnos viviendo en esta vida, esta es la época más costosos, en la época de los alumnos que tienen que rendir para el examen para universidad. Esto es su último sufrimiento, última oportunidad. Por eso hoy en Salmos capítulo 27, ¿qué dice? Es David que está reclamando el sufrimiento y es una poesía de críticas. En otro lado de la oración así, porque Dios escucha la oración y nos da las respuestas. Tenía esta seguridad. Quiero que ustedes tengan la seguridad de la respuesta de oración. Por eso ustedes tienen que haber esta seguridad de la victoria. Yo, aunque quiera fracasar, no puedo fracasar. David trascendió el temor y pudo vivir una vida de victoria. Y está hablando a través del capítulo de hoy. Dice Jehová, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién te atemorizaré? Vea qué situación tan temoroso y confiesa así. Para David, Jehová Dios es la luz salvador y es el salvador y es la fortaleza. Por eso no tiene temor.
Por eso, en la situación de problemas, en temor, quiero que ustedes confiesen como David. ¿Qué es la luz? Es la esperanza. Nosotros, en la frustración, cuando vemos a Dios, tenemos la verdadera esperanza. Aunque nosotros estamos todos perdidos, pero cuando miramos a Dios podemos vivir. Cuando estemos en derrotas, en fracasos, pero sale en la fuente del agua. Esto es la oración 3.9.3. Tiene que salir la oración. Ahora cuando fui al campamento la anciana le hice hacer la oración 393. El anciano no hizo. Empezó a decir correctamente la oración. Todos los domingos antes del coro hace la oración 3.93 y empieza a predicar el coro. Solamente todo el mundo hay un anciano único que ora 393. Hay muchos líderes del coro, solo recibe su trabajo y se van. No tienen amor en la iglesia y es todo. Pero el anciano no hizo discípulos. Hace la oración 3.93. Por eso, si los alumnos que van a rendir el examen, si hacen la oración 3.93, ya está. Por eso yo voy a decir una palabra. Los remanentes de los alumnos digan amén. Ustedes, si miran solamente a Dios, van a tener la victoria. Aunque estemos derrotados, si vemos a Dios, nos llena con la vitalidad. Aunque estemos fracasados, si miremos a Dios, nos sale la fuerza. Amén. Esto es normal. Es un estado normal. Esto es la bendición espiritual sorprendente. Especialmente Dios a David. Aquí acá dice que es el refugio de la vida. Porque Dios nos guía, nos protege. Por eso no hay nada para temer. El misionero china, Hudson Taylor, habló así. El problema de la vida no es cuántas situaciones malas de nuestra vida, sino en la crisis, el problema de la vida es cuánto nosotros estamos más cerca de Dios y cuántas relaciones estamos con Dios. Esto es el problema realmente en nuestra vida. Esto es una palabra muy importante, es así. La relación entre Dios y yo, esto es importante. No importa otra palabra, otros problemas, a que alguien diga esto, que tenga problemas. Esto no es importante. ¿En qué relación estamos con nuestro Padre y cuánto buscamos a Dios y cuántas veces comunicamos con nuestro Señor? Depende de esto, esto es el problema. Por eso los creyentes que vienen a la iglesia y hacen el culto y se van, no comunican con Dios. Hablando más fácil, quiere decir que no hacen la oración del pacto. Eso no es un creyente, son falsos. Por eso esas personas, cuando reciben la prueba, se va y hacen problemas en la iglesia. Solamente cuando abren la boca está lleno de incredulidad y el humanismo y hace problemas con las personas. Todo es falso lo que habla. Por eso los creyentes, los remanentes, lo más importante que es la relación entre Dios y yo. Ustedes mediten, verifiquen esto. Entonces ustedes, en la palabra de Dios, no depende de la palabra de las personas, sino en la relación entre Padre y yo. Por eso los 7 remanentes fue así, porque estaba junto con Dios y tiene la valentía. Si está la relación espiritual con Dios establecido firmemente, no hay nada para tener problemas.
Siempre tienen que estar los alumnos 24 horas comunicando con Dios y tener el corazón de calmas y puedan dejar la arte de obra de la vida a través de esta oportunidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es el éxito del culto correcto. Vamos a ver el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para completar las hermosuras de Jehová y para inquirir en sus templos, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal, me ocultará en el reservado de tu morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará a mi cabeza sobre mi enemigo que rodean, y sacrificaré en el tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. David, el deseo de toda su vida estar dentro del templo y mirar la hermosura a Dios, de amar, vivir amando a Dios. Esto es sus deseos. David, permanecer en el templo, está hablando que es la mejor bendición. Si vemos en Salmos, es mejor en el reino, es siempre mejor vivir como portero de la casa. No importa en el templo que está pintado de oro, aunque esté como el dueño de ese templo, pero es mejor estar como portero de la casa de Dios. Esas personas así, el camino que viene en la iglesia, aunque es lejos, cuando es complicado con el estacionamiento, nunca abandona entregar el culto, venir delante de Dios. Durante el domingo pasado, yo me partí a las 12:30 de la noche y llegué aquí a las 10:30 de la mañana. Y yo vi a las 10:30 y estaba desde lejos para entrar al parqueadero del culto y están esperando. Y entonces para salir tarda 30 minutos y entonces en total 1 hora tiene que esperar para entrar y salir. Pero vean que esperan 1 hora para entregar el culto. Entran 30 minutos para entrar y 30 minutos para salir. Yo, mirando esta imagen, cuando veo a los creyentes del culto, tercer culto, wow, digo, fantástico. No es normal, sorprendente. Desde el momento cuando nosotros partimos para ir a entregar el culto, empieza el culto. También hay personas que vienen de Gangwon-do tan lejos, y desde ese momento hasta que llegue a la casa es el horario del culto. No es perder el tiempo, sino estar entregando el culto al Señor. Y también la 1 hora que esperan de la entrada salida del parqueadero también es horario del culto. Por eso en tribulaciones, en problemas, persecuciones, es tener el éxito de la vida, del culto, toda su vida. Es permanecer en el culto de Dios, en el templo de Dios. Si vemos en el capítulo donde dice amar, amar quiere decir preguntar y consultar. Toda su vida consultar al Señor. ¿Quiere vivir así? El único sueño de Dios es amar profundamente a Dios y ir conociendo más profundamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es lo que quiere Dios? Por eso tenemos que vivir y hacer las cosas según la voluntad de Dios para tener las respuestas.
Yo quiero vivir toda nuestra vida, una vida exitosa en el culto. Tiene que orar así, haciendo comunicaciones espiritual con Dios y vivir una vida, mirar solamente a Dios. Yo quiero saber más profundamente la voluntad de Dios. Eso es el estudio bíblico y es el culto. Si vemos el lenguaje original, esto no es el deseo de repente, sino es el deseo de sin tambalearse. Desde pequeño, desde pastor hasta este horario, Dios miró el centro de David y hacia David le dice que Él es justo en mi corazón. Por eso le hizo fresco en el corazón del Dios. El éxito del culto es cuando siempre, en cualquier situación, tiene que ser nuestra primera prioridad. Yo, haciendo una vida de fe desde nacimiento, nunca en mi vida falta el culto. Yo nunca hice ninguna cosa bien, ni estudié bien, sino lo que hice bien, una sola cosa en toda mi vida, ¿cuál es? El culto. Nunca falté el culto, aunque yo fui a la Colimba, servicio militar, tampoco falté al culto. Todos los, aunque sean hijos de los pastores, fumaban, tomaban en el servicio militar, pero yo no. Yo durante 3 años del servicio militar oré solamente. Es la gracia de Dios. Toda mi vida, si veo para atrás, solamente estoy teniendo esta bendición por una sola cosa que hice bien. Hacer el culto para recibir la gracia. Hasta morir entregué el culto. Es la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser así? A través del culto podemos aferrar correctamente la palabra de Dios. Por eso esa corriente espiritual tiene que ser el culto. La palabra tiene que grabarse en nuestras almas. Entonces tenemos el cambio y el crecimiento. El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue un presidente de mucha profundidad, de una vida de fe. Él entregando el culto dominical, orando, recibió la gracia. ¿Y qué entendió? Entendió que el culto, y entonces la importancia del culto, y entonces a todo el servicio militar le hizo hacer el culto. Y de ese momento aparece el presidente pastor, el pastor de militar. Como nuestro país también. El culto es todo fuerza del ejército. ¿Cuál es la motivación de nuestra vida? Es el culto. Al momento de tener la restauración del culto, empezaron a tener la movilidad. Nos movemos, la palabra es la sanidad nuestra y la palabra nos hace nuevo nosotros. La persona que se da esto es diferente su vida. Palabra. Si no se hace esta palabra, aunque venga la iglesia, empieza a regresar en el estado de no creyentes. Esto es la evidencia que no tuvo éxito del culto, especialmente todos los creyentes de la iglesia Yuan, especialmente los alumnos de secundaria mayor. El culto, ahora estoy muy ocupado. Ustedes, aunque estudien mucho estudio, quiero que ustedes tienen que entregar el culto dominical. Ustedes vean, faltando el culto dominical. ¿Eso qué quiere decir? No necesita ayuda de Dios. No hace falta nuestro Dios. Ustedes vean, si hacen el culto, Dios se ocupa de ustedes.
Día de semana tienen que estudiar bien y tienen que ir al culto. Por eso todos los universitarios de Seúl que fueron a la Universidad de Seúl estudiaron haciendo el culto domingo. Pero si ustedes día de semana no estudian y el domingo quieren estudiar, está mal. Por eso nuestro Dios mira a nuestro centro. Ustedes, en cualquier situación, quiero que tengan éxito en el culto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Estamos orando hoy en el culto de la oración de los alumnos que van a rendir el examen. Yo quiero decir última palabra a ellos. ¿Qué es? Victory before fight. Que nosotros ya luchamos con la victoria. Ya estamos con la victoria. Nosotros tenemos que desafiar solamente aferrando espiritualmente. Ya nosotros estamos ganando esta batalla. No tenemos fracaso, no importa dónde estemos, dónde vayamos, qué universidad vayamos, porque nuestra vida, ya estamos viviendo una vida ya con la victoria. En una palabra, ustedes tienen que vivir una vida de gobernar el estudio. No tienen que estar atrapados, sino tienen que gobernar el estudio en este mundo, en esta vida. Ustedes no sean llevados por el exámenes. Ustedes aferran el pacto de que van a ir como misioneros en el campo y dar todo esfuerzo hasta final. Todas las cosas que hagan ustedes con todas las fuerzas, con actitud espiritual. Y tienen que saber que nuestro Dios es nuestro respaldo toda nuestra vida. Ustedes lo que deben ver bien es, aunque sea una vela con una luz fuerte, no sirve delante de la luz del sol. Pero si no pueden ver el sol, van a tener una vida de la vela. Y cuando se apague la vela, están preocupados en nervios. En una vela empieza a temer. Por eso todos los creyentes de la iglesia Yeon tienen que tener diferente clase. Ustedes son todo clase mundialmente. Por eso así podemos salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Por eso los creyentes, en qué problemas tengan, ustedes no teman y siempre aferran que ustedes ya están haciendo la batalla ya con la victoria. Le bendigo en el nombre de Jesucristo, que todos sean así. Especialmente quiero que oren por los alumnos que van a rendir el examen. Que todos puedan tener calmas como David. Porque Dios tiene que orar para que mi alma danos la paz. Danos la paz. Seamos solamente exitosos en el culto. Vamos a orar